Sí, sí, porque sale para el registro. Sí, anda, yo ahora te paso después está pensado para las preguntas del público, pero bueno, la Juli la podemos sumar. Eduardo. Al Buenas, Fede. público, porque es uno. Hay No, uno ahí solo. está Uli La también que nos abrió hace en la Hay voz. dos Ushuaia. públicos. Claro, hace 35 años. Sí. Quizás vuelvan. Bueno, Sí, en Río Grande está. Sí, sí, yo lo conozco. Conozco. bueno, buenas tardes. Continuamos con el ciclo de las charlas en el marco de la 33ª Fiesta Nacional del Teatro que se vuelve a hacer en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, así como fue la primera Fiesta Nacional del Teatro, allá por el año 98, de la cual se están festejando 20 años. Entonces, por ese motivo nos encontramos hoy con creadores que participaron en la Fiesta Nacional del año 1998 en esta ciudad. Son dos rosarinos y un nacido en Paraná, Entre Ríos, pero que vivió mucho tiempo acá en Rosario, se formó en el teatro en Rosario, que es Gerardo Dayub. Gerardo Dayub hace teatro desde muy joven, lo vamos a presentar, vivió entre su adolescencia y su juventud, digamos, en Rosario, donde hizo mucho teatro, como actor, como director, hasta que decidió regresar a Paraná. Hizo cine también, hizo El dedo en la llaga en el año 96 de Alberto Lecchi y varias películas del realizador Gustavo Postiglione, que es rosarino. Bueno, gestor cultural, fue secretario de Cultura en Paraná, pero se destaca siempre por la formación de grupos teatrales vinculados a la autogestión y ha coordinado talleres y seminarios sobre técnicas de teatro popular, entre muchísimas otras cosas. En el año 98 se presentó en la fiesta del año 98 se presentó con la obra Caricias, tengo entendido acá, según los registros. Vamos a estar conversando un rato sobre eso. También está con nosotros Eduardo Bonafede, que es nacido en Rosario, pero radicado hace un buen tiempo en Tierra del Fuego. Es dramaturgo, pero también es actor, director, es arquitecto, urbanista. Fue las primeras obras que surgieron de Tierra del Fuego las escribió él, Aquellas cartas en el año 90, Las goletas en el año 94, considerado el primer sainete fueguino. Dirige el grupo 3x3, preside la Asociación de Teatro El Jaén. En el 98 presentó Musarañas acá en Rosario y ayer en esta fiesta actuó en una obra que él dirige que se llama Ribera Despojada, que se presentó en la Escuela de Artes Urbanas de acá de Rosario. Bien, y estamos con el señor Gustavo Guirado, a quien conocemos desde siempre los rosarinos, bueno, los vinculados al teatro, por supuesto. Actor, director, docente de las escuelas provinciales de teatro, participado en la primera fiesta con la obra Botellas al Mar, La Pasión según Alicia, y luego se ha dedicado a producir, a dirigir y a escribir teatro y a trabajar incansablemente obras como Medea, El rey, las reinas, el médico y ella, La tragedia de Ricardo III, La temperatura, La quema y últimamente con Carne de juguete, ¿no? Es una y Naturaleza rota. Me olvidé, perdón, de que Gerardo Dayub ayer fue reconocido por un premio a la trayectoria como viejo trabajador. Bueno, vamos a empezar entonces a recordar esa fiesta del año 98, a ver cómo la vivieron con sus respectivas producciones, cómo era crear teatro, cómo era hacer teatro en ese momento histórico, y vamos después a compararlo un poquito con el momento actual. No sé quién quiere empezar, si Gerardo tiene ganas de... Bueno, como quiera. ¿Cómo? Sí, yo, Por favor, porque estamos grabando. me hiciste acordar a lo de qué obra esa. Yo hasta el día de hoy lo recuerdo como una de las mejores obras la que he visto, la de Alicia, Pasión de Alicia. Es un trabajo extraordinario, un trabajo de una creatividad sorprendente. Yo no dejaba de sorprenderme y decir, este tipo, ¿cómo puede animarse a hacer tantas cosas? Fue una obra, trabajaba la muñequita, esa chica no me acuerdo el nombre, esa actriz. Vanina Real. Pero la tengo en mi memoria como una de las grandes obras que yo vi en todos estos tiempos. No estoy hablando de 40 años de teatro, esto fue no fue en el 98, claro. Y bueno, a mí me gusta ese teatro, me gusta el teatro que sorprende, el teatro que es nuevo porque es creativo, digamos, no porque es nuevo en relación a
a alguna época, sino porque es creativo, porque es te saca del lugar en el que vos venís y te mete en un mundo completamente maravilloso y creativamente. A mí lo digo porque me hiciste acordar cuando recién me la mencionaste. Bueno, sí, yo también estuve en esa oportunidad. Nosotros veníamos trabajando para que la gente conozca un poquito también. Yo empecé en los años 70. En realidad, en la primera década nomás, yo ya tenía alrededor de 35 o 40 obras. No me pregunté cómo las hice, pero tenía un gran impulso, producíamos mucho. Trabajamos, por supuesto, con la tradición del teatro independiente, en el sentido, digamos, de la producción, de la generación de historias, tratar de generar nuestros propios textos, etcétera, etcétera. Y ya en esa época, en el 98, había desarrollado experiencia también como director, como tallerista. Lo digo para que la gente tenga un poquito el panorama de dónde viene uno, porque ve el origen de dónde uno viene. Él viene quizás de la dramaturgia, yo vengo de la actuación pura, del circo, y él viene también quizás del teatro independiente, pero con una impronta así de generar cosas nuevas. Y bueno, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con los viejos directores de teatro. Llegó un momento que una frase que digo, no me cansé de andar en alpargata, quiero hacer otro tipo de teatro, en el sentido de hacer siempre las obras del conventillo, que eran las obras que se hacían y que teníamos a mano y que todo el mundo quería ver, y además que eran muy divertidas y el público le gustaba y accedía. Hasta que en un momento uno empieza a decir, bueno, pero yo quiero hacer algo, quiero hacer esto, otro, esto, aquello. Entonces ahí empezás a buscar gente, empezás a buscar grupo, empezás a buscar material y empezás de alguna manera a ver cómo podés empezar a poner en escena eso. Así que yo tuve la suerte, quizás porque era un tipo inquieto o porque también en ese momento la generación no se hacía teatro si no se estaba en un grupo. Hoy veo muchos concertados, es decir, veo espectáculos concertados, que es otra cosa y está muy bien, pero nosotros teníamos como la fábrica o la usina del grupo. Nos juntábamos todos los días, pensábamos qué es lo que íbamos a hacer, teníamos la gran complicación del lugar para trabajar, etcétera, etcétera. Y teníamos como una misión, digamos, ¿no? De qué queríamos hacer con el teatro, para qué lo hacíamos, a dónde queríamos hacerlo, qué tipo de teatro queríamos hacer. Estábamos en un debate permanente, nos peleábamos entre peronistas, comunistas, socialistas, PRT. Había una politización muy importante, es una década muy, muy fuerte en ese sentido, con mucho. Claro, sí, bueno, también con muchas dificultades porque no siempre se podía hacer lo que se pretendía. Así que yo llego, digamos, desde allí, ya en el 80, cuando viene la democracia, queríamos recuperarnos nosotros como actores con el público, y salimos a la calle. Y no sabíamos hacer teatro en la calle, y aprendimos. Y aprendimos y le buscamos la vuelta, y hicimos un sistema de eso y empezamos a transmitir ese conocimiento y nos encontramos con un público con una estética distinta, con un actor que tenía que tener un trazo grueso, pero a su vez muy orgánico para poder sobrepasar la línea de las condiciones que eran el ruido de los autos, los colectivos, la gente. Y debo reconocer que nos fue muy bien. No es que antes no salíamos a alguna escuela, a algún espacio informal o algún... Pero esto era otra cosa, digamos. El teatro callejero se convirtió en un género que tiene su particularidad, su forma de constituirse. Nosotros entendemos que tiene el formato del radioteatro, porque tiene el relator, como tiene el radioteatro, tiene los actores que actúan y los sonidos, ¿no? Entonces, el formato del radioteatro es la estructura básica del teatro callejero que nosotros tomamos, porque también... Y vos dijiste que hice cine, pero también tuve la suerte de conocerlo a Locasio. Yo hice radioteatro, un hombre de teatro muy mayor acá, y pude hacer radioteatro también, así que son todas experiencias. Tengo una formación bastante, digamos, heterogénea, digamos, ¿no? Pero, y bueno, todo eso me llevó, vos cortame si me estoy extendiendo, sí. Pero quiero, porque me pongo a hablar y digo, bueno, hasta dónde voy, quiero llegar al 98. Para llegar al 98, exacto. Sí, bueno, llegamos al 98. Llegamos al 98 con una experiencia ya mucho más armada, más racionalizada,
Perdón, esto lo armaste con un grupo en Paraná. Sí, La yo ya propuesta estaba del en Paraná. 98. Yo me voy en el 90 a Paraná, así que trabajo allá y formo la escuela. Hago una escuela, taller, y me meto a trabajar con algunas cosas que para mí eran novedosas, no en su tiempo, venían, digamos, de otro origen, sobre todo las técnicas grotowskianas, y bueno, empecé a investigar un poquito por ahí, y me animé, y Caricias, hicimos como un formato muy, muy casero, digamos, de lo que nos dejaba a nosotros, según las traducciones que leíamos y las experiencias que teníamos, sobre cómo queríamos encontrar, digamos, un lenguaje y una estética diferente y una comunicación, sobre todo, con el espectador distinta. Así que empecé a trabajar de una forma que yo nunca había trabajado. Yo dejé el texto al costado y trabajé con los actores, así entrenando y trabajando muy, muy libremente, y después empezamos a meter las relaciones entre los actores y después recién metimos el texto. Yo nunca había trabajado así. Y encontramos, yo siempre lo comparo, vos que sos arquitecto, yo también soy arquitecto, sí, viste que cuando venían los españoles acá, pero la impronta de la cultura nuestra le daba a las iglesias la cosa americana, la cosa latinoamericana. Entonces lo que hicimos fue algo, digamos, inspirado en cosas más lejanas, pero con un diseño, con un formato y con una práctica muy local. Eso fue lo que resultó ser Caricias. Bueno, ganamos el departamental, ganamos el provincial, vinimos acá y tuvimos muchas satisfacciones porque fue con la segunda obra que yo pude trabajar una temporada completa, noche y tras noche. Y yo decía, ¿qué pasará acá? Bueno, el texto era de Sergi Balbey, un catalán. Hasta ahora no recuerdo haber leído un texto tan minimalista y tan preciso, tratando temas que tienen que ver con lo universal de la problemática del hombre, pero desde un lugar también muy particular, muy, muy creativo, porque siempre hablamos de las mismas cosas, pero cuando uno lo plantea desde un territorio que te hace parar vos la mirada, digamos, de otro lugar, bueno, me parece que la impronta corporal que nosotros le pusimos se ajustó y funcionó, y fue una hermosa experiencia, realmente muy novedosa para todo, para el grupo y para todos nosotros. Buenísimo. Bueno, Fede, cuéntenos su experiencia, ¿cómo estás? Si querés, cómo llegás al 98 y cómo fue la propuesta, qué pasó, cómo es hacer teatro en Tierra del Fuego también, ¿no? Una provincia tan alejada. Bueno, yo también empecé acá en Rosario más o menos en los años 70, así en grupos vocacionales que creo que ya ni siquiera existen porque después se desparramaron todo con la época militar. Y prácticamente cuando empecé a estudiar arquitectura dejé todo lo que tenía relación con el teatro. Si bien empecé como dramaturgo, pero en forma particular, no era que yo había hecho un aprendizaje, me enseñó bastante la carrera porque arquitectura tiene por ahí ciencias sociales, planeamiento, que te da una formación también en cuanto a la escritura, ¿no? Por lo menos lo que me pasó a mí. Y en el 83, cuando me recibí, me fui a vivir a Tierra del Fuego. Bueno, cuando llegué había solamente un solo grupo, que más o menos, a pesar de tantos años, seguimos más o menos con la misma impronta, ¿no? De que existen poquísimos grupos de teatro. En ese momento creo que estaba el TEF, que era donde yo empecé a participar, y creo que estaba la escuela municipal y nada más. Ahí empecé a trabajar y empecé a hacer mis primeros pasos, digamos, en cuanto a la actuación. Pero como me gustaba escribir, el director del grupo me convocó para que empezara a ver si podía escribir un texto. Y por supuesto que yo, como estaba con todo el tema del desarraigo, que me había ido a Rosario, bueno, la pérdida de los afectos de la familia, de mis amigos, mis compañeros, mis amigos de la infancia. Bueno, escribí aquellas cartas que tuve la suerte de que fue la primera obra de teatro escrita en Tierra del Fuego y ganadora de un premio nacional, que se hizo en coproducción con el Teatro San Martín. Y a partir de ahí empecé a trabajar en el grupo como escritor y como actor, siempre haciendo, que es lo que hago hasta ahora, siempre trabajando con obras que escribo yo. He hecho muy pocas obras de otros autores. Por ahí puede ser un error, pero bueno, es la impronta que yo le di a mi grupo y con lo que nos movemos siempre desde que estoy en Tierra del Fuego, en Ushuaia,
desde esa época hasta ahora. Si bien había estado en algunos otros festivales de teatro, para mí fue muy importante llegar a el 98 a Rosario, primero porque era la vuelta a Rosario, y prácticamente yo no había hecho teatro en salas de teatro de acá. Encontrarme con por más que algunos lo veían, encontrarme con gente que hacía mucho tiempo que no veía. El teatro no era demasiado grande, pero me acuerdo que desbordó, teníamos creo que hacer 2 funciones. ¿Era el Teatro de la Cooperación, puede ser? Sí, ahí por la calle Urquiza, sí. Sí, era bastante chico el teatro, pero me acuerdo que había desbordado y también recuerdo que fue los primeros encuentros que tenía con tanta gente. Me acuerdo que fue muchísima gente, más que en otros encuentros o fiestas nacionales en las que participé. Y poder ver, para mí era también muy movilizante, ¿no? Muy movilizador, ver las propuestas de las otras provincias. Claro, porque supongo en Tierra del Fuego, no sé, al no existir el instituto que generara un circuito, no sé si llegan obras de otro... Y en ese momento llegaban solamente, creo que ya estaba la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Ushuaia, y llegaban, pero casi todos eran espectáculos comerciales de Buenos Aires, que es lo que no me gusta. Yo quería ver teatro independiente, ¿no? Y había toda una movida, tanto en Rosario como en Buenos Aires o en Córdoba, que allá no se veía. Así que un poco en ese sentido fuimos los pioneros, ¿no? de un teatro con una búsqueda que trataba de ser diferente. Ya desde la escritura, yo trataba cuando iba a Buenos Aires, de poder ver mucho, o a Rosario, teatro independiente, y de conmoverme, digamos, con otro tipo de teatro que no sea lo comercial. Y bueno, y me acuerdo que en esa época me fue muy bien con Musaraña, la crítica había sido buena. Esa obra había sido premio del primer certamen de dramaturgia del instituto. Entonces, bueno, lo empezamos a trabajar a partir del premio. Lo desarrollamos, bueno, ganamos en el provincial y participamos acá. La verdad que fue un lindo recuerdo y me pasó que justo después que se repite lo de los 20 años, vengo a participar a ganar también el provincial para venir acá. Y sí, lo que vos decís, en ese momento nos movíamos un poco por lo que era el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, que por ahí te daba para pagarte los pasajes. En esa época el instituto no pagaba todo, creo que pagaba la estadía, en el 98 estoy hablando. Cosa que después eso también se fue perdiendo. Ahora no sé si con la formación después del instituto y los distintos representantes que hubo, se perdió un poco la conexión con el gobierno de Tierra del Fuego, y es que en todos estos últimos años hemos participado gracias al instituto, no al gobierno. Y vos, Gustavo, en el 98 participaste con la obra Botellas al Mar. Contar un poco de esa experiencia, cómo fue, y cómo vos como local en esa época, en algún modo, cómo fue el impacto de esa primera fiesta en el ámbito del teatro independiente local, si es que lo hubo, seguramente lo hubo, y qué recordás de algunas imágenes que vos recuerdes de ese momento. Sí, la obra fue Botellas al Mar o La Pasión según Alicia. Una cosa que dicen acá los compañeros y que comparto plenamente. Yo recuerdo nuestro azoramiento de ver la cantidad de gente. Esta obra que yo dirigía se hacía en el SEC usando todo el SEC. Como digo, todo el SEC, todos los galpones. Y habían puesto gradas especialmente para que se vea el espectáculo, y fueron entre 700 y 800 personas. Por supuesto, es la vez que más público tuve en mi vida y seguramente nunca voy a tener todo ese público. Cosa que nos desbordó por completo, eso nos ocasionó como un problema. Era un espectáculo, si bien estaba pensado en un espacio inmenso y los actores iban por todos lados y había una compleja puesta de luces y un andamio gigante de construcción. Entonces, nosotros siempre esperábamos entre 50 y 100 personas con muchas ganas, con mucha furia.
Y de golpe, yo me recuerdo eso, yo les decía a los actores, no sé cómo vamos a hacer, no sé, ¿no? Bueno, finalmente salió, me acuerdo, salió muy bien. Yo le contaba a Del Plato, hoy charlando, que a veces por ahí cuando voy de gira a otras provincias me dicen, che, vos sabés que yo me acuerdo de una obra de Rosario y me hablan de Botellas al Mar. Ni saben quién soy yo, ni que la dirigí. Y yo me ha pasado 3 o 4 veces. Y yo me río y después les termino diciendo, no, pero mira, o sea que muy contentos con esa experiencia dentro del lugar del asombro, de la cantidad de gente. Y yo también recuerdo esos actores, esas actrices, que son muy especiales para mí, no solo en el afecto, no voy a hablar mucho de esto porque se va a hacer muy largo, sino que son también, esa obra tuvo que ver con el resultado de toda una investigación del trabajo del actor, a lo cual me he dedicado toda la vida. Yo, si algo me he dedicado en el teatro, es al trabajo del actor como un relato, como un lenguaje independiente de cualquier otra cosa, inclusive de la puesta en escena. Y esa experiencia con esos actores fue eso, ¿no? De haber trabajado 2 años con ellos y que tuvo que ver con una singularidad, por lo menos para mí así lo es, una singularidad, una particularidad insuperable a mi modo de ver, que fue la Sociedad del Ángel, que dirigía Chiqui González. La Sociedad del Ángel era un centro de estudios de investigación de la teatralidad, a partir de una visión muy singular de nuestra querida maestra Chiqui González, ¿no? La gente la conoce ahora como la ministra de Innovación y Cultura. A veces yo me olvido que ella es la ministra de Innovación y Cultura. Para nosotros, para muchos de nosotros, es la maestra en un amplio sentido de la palabra. Y uno puede decir claramente, nosotros teníamos sí esa conciencia, ¿no? Para decirte otra cosa después, que queríamos compartir con el público una concepción del lenguaje teatral que había construido, inventado y profundizado Chiqui González aquí. Y esto no es poco decir. No estoy solo diciendo que era una gran directora de teatro, que por supuesto no hace falta que lo diga, sino que y al mismo tiempo que Ricardo Bartiz en Buenos Aires, ella, sin conocerse ellos, durante los años 90, imaginó, desarrolló y profundizó un lenguaje teatral que atacaba bellamente las pedagogías dominantes provenientes de las distintas corrientes de Stanislavski y demás. Entonces, esa obra para nosotros, para mí, como docente, como director, como actor, como dramaturgo, vamos a sacarlo de dramaturgo, yo no soy dramaturgo, pero como escritor de obras en relación a los actores, fue fundacional. Esa experiencia fue fundacional y tiene que ver con ese espacio, tiene que ver con esta maestra y con estos actores que eran jovencísimos, 20 años, 21. Yo tenía 30 y pico, ellos tenían 20 años y que arriesgaron una cuestión con el cuerpo en semejante espacio extraordinaria, ¿no? Aún hoy yo vuelvo a visitar en imágenes, en memorias y en sensaciones el trabajo de esos actores que hice con esos actores, que ha sido a lo cual me he dedicado todos estos años y que tiene que ver con esa concepción del teatro. Dicho esto, nosotros estábamos en eso y sorprendidos por lo que pasaba con la gente, porque nunca nos caracterizó la seguridad y la confianza, siempre, ¿no? Siempre esa cosa de decir, bueno, no sé, vamos a ver qué sucede. No sé, nunca dar por seguro de que iba a funcionar. Por lo demás, yo recuerdo haber vivido bastante en Bavia. Yo me daba cuenta que empezaba algo importantísimo, y que era el Instituto Nacional de Teatro. Lo veía a Miguel Palma correr de un lado para otro, a veces enojado, cabreado porque alguna cosa, y nosotros no entendíamos. Yo me debo decir que me llevó un tiempo después de darme cuenta lo importante que comenzaba en esa primera fiesta nacional del teatro en el 98. Lo trascendente que iba a ser para la vida de todos los que hacemos teatro independiente. A partir de ahí, si querés, no sé, para no abundar más sobre esa fecha en especial, pero
Si querés hablamos de qué pasó en estos 20 años, qué me parece. La idea era como hacer una comparación o una retrospectiva para entender cómo estamos hoy, qué modificó. Perdón. Mica, a ver, pasame el inalámbrico, ¿puede ser? Sí, bueno, lo que queríamos hacer con este ejercicio era un poco eso, comparar aquel momento con aprovechando, anclándolo en ese momento que fue la primera fiesta en este mismo lugar, pero también pensar un poco qué pasó en todo este tiempo y qué le modificó el Instituto Nacional del Teatro a la creación independiente, al teatro autogestivo, porque los tres vienen de ese lugar, digamos, o sea, se plantan en ese lugar y qué cosas le aportó. Bueno, es obvio, pero está bueno que a lo mejor si lo podemos ver en imágenes concretas en las producciones que estamos haciendo ahora en relación a aquel 98, los creadores del 98. ¿Quién quiere empezar? No sé. Bueno, digo yo que sí, tal vez, sí, yo siempre hice teatro sin el instituto. Aún después que apareció el instituto, para el cual trabajé también, porque había fuertes discusiones entre las distintas listas, y ir a Buenos Aires y venir, y la Asociación Argentina de Actores, y que no, y que Carela, que venía, toda una serie de cosas pero se sentía que era de alguna manera el momento, y no estoy hablando del 98, del 97, sino que estoy hablando de antes, de los 70 y pico, porque esto yo no lo viví, pero me lo contaron los compañeros en Buenos Aires, cuando le llevan a Perón, le llevan dos leyes, la de la lista marrón y la de la lista blanca, y eran políticamente distintas, digamos que no se ponían de acuerdo. Entonces el general se ve que les dijo, bueno, muchachos, tráiganme una sola, no me traigan dos. Y se muere Perón. Esas desavenencias ocasionaron que pasaran 20 años para que recién saliera, si no podría haber salido en aquella oportunidad. Lo cuento porque es una enseñanza para todos nosotros. Hay momentos en los que hay que afinar el lápiz y de alguna manera ponerse de acuerdo y hacer las cosas, porque pasaron 20 años. Entonces, todas las luchas por el instituto, que fueron alrededor de 60 años para lograr la ley, yo creo que cambió, no fue una vuelta de página, es un libro nuevo. Es un libro nuevo, porque los chicos que empezaban a trabajar en esa época, yo creo que empezaron a pensar que era posible vivir para el teatro y del teatro. Antes nosotros lo hacíamos y queríamos vivir porque teníamos pasión y teníamos mucha fuerza y mucho impulso, pero me parece que el instituto brindó esa especie de contención necesaria para decir, si trabajás, te vamos a ayudar, te vamos a acompañar. Y creo que eso es lo que hace el instituto, acompañar el proceso de conformación, de creación, de apuntalamiento, de un montón de cosas que todos los conocemos, me refiero no solo al mantenimiento de sala, a las giras, etcétera, que han hecho que en estos 20 años el teatro, la actividad teatral, se haya desparramado de alguna manera más organizadamente en todo el territorio, porque siempre existió, pero no multiplicado como ahora, no con las posibilidades que hay ahora, es mi punto de vista. Yo no he usado mucho el instituto, pero sí lo veo, lo que sucede, hablo con los grupos, con la gente, pero en todo caso una política de equidad territorial para el desarrollo de las distintas potencialidades de los lugares, más allá de que en un lugar haya más grupos o más trabajo, más dinámica, me parece que eso es una buena política del instituto. Y esa posibilidad, fundamentalmente, no lo hablo solamente por el dinero, aunque es muy importante, sino nos permitió organizarnos y hasta nos quejábamos porque nos teníamos que bancarizar. Porque para llenar los formularios y la organización de los grupos teníamos que entrar en un régimen distinto, pero nos dimos cuenta que eso era importante. Y siempre supimos, al menos yo lo supe, que la ley no era para los teatreros, la ley es para la sociedad argentina. Nosotros somos, en todo caso, los mediadores para poder desarrollar, pero el tema es que la ley facilite la posibilidad de que el público y la sociedad se encuentre con los teatreros, se encuentre con el teatro y haga esa experiencia estética. Tan particular, estamos hablando del teatro como una cuestión que refleja
el devenir de una historia, de los conflictos de una sociedad. Nuestro teatro es un teatro complejo porque tenemos una sociedad compleja. No es un teatro ligero el teatro argentino, es un teatro que tiene un montón. No sé si hay una Griselda Gambaro en todos lados, pero ¿por qué? Pero porque hay una Argentina que también es compleja, es violenta, es contradictoria, y nuestro teatro también se presenta así. Y bueno, yo creo que después del instituto el teatro entró en una carrera extraordinaria y de alguna manera me parece que es institucionalmente el reflejo de lo que hemos hecho durante 60 años sin el instituto, porque tiene una forma federal, trabaja grupalmente, trabaja en la discusión interna, trabaja de una manera que es muy parecida a cómo trabajamos en un grupo, con sus representantes, con su gente. Está en manos de los teatreros, entre comillas, porque siempre la política estamos hablando de una institución, como toda institución política, con toda su complejidad, pero me parece que tiene mucho de eso. Esa naturaleza de teatro independiente que la originó, la tiene, la mantiene y bueno, y habrá que seguir trabajando. Es una opinión absolutamente positiva la que tengo, más allá de las pequeñas críticas que uno puede hacer. ¿Llega? Si no, pásatelo. Me parece que estamos... No, aquel. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? acércate un poquito más. ¿Ahí? Sí, ahí está. Bueno, en mi caso también, lo que fue Tierra del Fuego fue importante la aparición del instituto. Si bien, como dice Gerardo, uno hizo teatro siempre, a pesar de que el instituto estaba o no estaba, para nosotros económicamente fue muy importante porque estábamos prácticamente desprotegidos. Tierra del Fuego siempre fue una provincia que tuvo muchos cambios de gobierno, de distintos partidos políticos, y eso hacía que, bueno, constantemente se fuera limpiando lo que hacía el otro, y sobre todo en la parte cultural siempre nos sentíamos bastante huérfanos, ¿no? En mi caso particular, bueno, a partir de la aparición del instituto, inclusive yo fui representante por Tierra del Fuego, se generó otra cosa que por ahí no existía antiguamente en Tierra del Fuego. Esta cosa que vos decís, ¿no?, del espíritu, del teatro, de las ganas de conocer otras cosas, otras disciplinas que se hacían en distintas partes del país, que por ahí en Tierra del Fuego no, se hacían una especie de teatro muy de comedia, ¿no?, de lo que yo hablaba, que iba mucho el teatro comercial. Prácticamente el teatro independiente no aparecía. Y bueno, en mi caso, sobre todo por el tema de que pudimos conformar una asociación que después permitió que construyéramos un teatro, y ahora estamos cumpliendo 15 años con la construcción del Teatro del Jaén, que es la única sala independiente de teatro en Tierra del Fuego. Eso nos permitió tener un espacio propio, poder trabajar tranquilamente. Antes lo hacíamos en escuelas, en clubes, inclusive hay muy pocos espacios culturales en Ushuaia. Eso nos permitió tener libertad para poder crear, para poder permanecer en el lugar y a la vez, bueno, recibir fondos que por ahí los gobiernos no nos aportaban, ¿no? También para la escenografía, para el vestuario, para el maquillaje, para lo que sea. Antes contábamos solamente con nuestros recursos propios. Para nosotros fue muy importante la aparición del instituto y sigue siendo importante. Por ejemplo, nosotros en el teatro ya recibimos 3 subsidios para poder ir finalizando, porque siempre hacemos como etapas. Y lo mismo con los grupos independientes. En ese momento se pudo formalizar más grupos de teatro porque al estar la aparición de un fondo económico que sustentara la actividad, si bien también tiene que ver con lo que quiere hacer cada uno, ¿no? Por más que tenga la plata, si no tengas ganas de hacer teatro, no lo vas a hacer. Pero yo creo que en ese sentido también fomentó un poco la actividad, bastante, ¿no? Un poco. Sí, hay a quién recurrir, ¿no? A quién recurrir, digamos, como vos decís, no una protección paternalista, claro, digo, fomentar, la palabra fomento,
lo que tiene que ver con saber que si vos te podés meter, arriesgarte en el desarrollo, en el proceso de algo, porque vas a contar de alguna manera con alguna ayuda, que no te va a solucionar los problemas, pero sí te va a solucionar parte del camino. Y esto es fundamental. Para los que nunca tuvimos esas posibilidades, lo vemos como algo realmente muy, muy positivo. Y bueno, habrá que profundizar algunas cuestiones, pero ya se ha logrado un fortalecimiento territorial, insisto con eso, a pesar de la diversidad de las regiones, con todas sus modalidades distintas, sus historias distintas, sus problemas económicos distintos, su estética distinta. Ya hay como ya está como asentado y fortalecido algo que lo que queda en todo caso es para empezar a desarrollar más particularizadamente. Me refiero a mercados, ¿no? Con lo bueno que tiene esa palabra y no con lo malo, digamos. Mercados laborales, ¿no? El tema de la profesionalización de este oficio en todo sentido, no solo del actor y de todos los otros rubros, sino del productor teatral, me parece que puede ser hoy pensado como una posibilidad mucho más, se vislumbra con y más esperanza. vos ves que esto, en este sentido, el sistema del instituto tiende a fomentar ese desarrollo, digamos, de los distintos oficios. Lo ha hecho y creo que tiene que fortalecerlo. Me parece que esa es una etapa, más allá de las cosas que viene haciendo y que ha hecho siempre y que son importantes, como las asistencias técnicas, el debate de la producción escénica para mí hoy pasa fundamentalmente por desarrollar la posibilidad de que un tipo que estudie y que trabaje pueda quedarse allí y no tenga que ir a Buenos Aires. Sí, esta cuestión es muy importante. Tenemos que desarrollar el territorio de tal manera que permita que el trabajo sea más ofertado, que haya tipos que puedan invertir en tu obra y en tu misma ciudad y que puedan ver, y para eso hay que ganar público. Creo que se ha ganado público. Los festivales siempre se llenan de gente, pero duran 10, 15 días. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para hacer parecer, en todo caso, que sean festivales durante todo el año, para que la gente asista con ese interés y lograr inversiones que puedan de alguna manera financiar más allá de lo que hace el instituto? Me parece que, ayer yo decía, no hay rincones. Yo no soy un actor del interior, no soy un actor de provincia, no me gusta esa categoría. Creo que tenemos que cambiar esas categorías. Yo soy un actor argentino y trabajo en un lugar que para mí es el centro del universo, o en cada lugar que he visitado, pueblos chiquititos así, no son rincones, son lugares en donde uno puede desarrollar un montón de cosas y hay gente que vive toda su vida allí. ¿Quién soy yo para decirle que eso es un rincón? ¿No? ¿Qué pasaría si yo digo que la capital, si en Buenos Aires es un rincón, y nosotros estamos en la centralidad? También me equivocaría. No hay centralidades, hay lugares, hay territorios y hay que desarrollarlos de alguna manera, como el instituto ha hecho y creo que ha creado la base fundamental. Ahora me parece que hay que apuntalar a generar productores, seguir con eso, porque se ha hecho en alguna oportunidad, pero generar productores que ayuden a articular y a mediar entre el proyecto y la creación y el público, que es en definitiva el que más abona en dinero, porque la entrada sigue siendo lo más importante, a veces mucho más que el subsidio. ¿Verdad, no? La entrada de la gente me parece que es lo que mejor ha funcionado. Cuando te va bien o relativamente bien, la entrada adquiere un valor muy importante y podés hacer muchas cosas. ¿Cómo lograr que en los distintos lugares, más allá de lo que hemos inventado, porque no hemos pasado inventando trabajo, la forma de trabajar de esto tiene un montón de proyectos inventados por cada grupo, por cada persona, de qué hablar de la hormiga circular, qué hablar de todos esos grupos que en distintos lugares del país han creado circuitos y han creado formas de permanecer, porque el tema es permanecer como teatreros, y para eso tenemos que convertirlo en un trabajo. Bueno, el instituto hace lo suyo, no le vamos a pedir más de la cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos para poder alcanzar este otro escalón que yo veo, ¿no? Me parece que hay que desarrollar los territorios del mercado laboral. Bueno, sí, por supuesto. Yo en relación a estos 20 años que han pasado, estos días aproveché y también estuve charlando con otros compañeros de otras provincias, otros directores, actores. Y hay una cosa en la que me parece, y me tomo el atrevimiento de decirlo acá, y lo hago personal, por supuesto, pero lo he escuchado también. Uno podría decir, en algunas cosas estamos igual, en otras estamos enormemente mejor y en otras estamos peor.
en lo personal y con algunos directores, digamos, estamos igual y no sé si está mal en esto que estemos igual que hace 20 años. Que, por ejemplo, cada vez que vamos a dirigir una obra, yo es como que empiezo todo de nuevo. A mí, yo digo, a veces me río mucho de mí mismo y digo, estás haciendo las mismas cosas, peleando con lo mismo que hace 20 años. Es decir, los papeles que hay que llenar, el formulario. No sé si está mal eso, pero estamos igual. A lo mejor tiene que ser siempre así. No me refiero al riesgo estético que yo necesito correr, porque si no, si la obra no me presenta ante un riesgo estético, político, etcétera, directamente no la hago. La hago porque ahí hay algo que tengo que develar. No me refiero a eso, a la cuestión creadora, me refiero a lo otro, lo que tiene que ver con cómo juntamos la plata. Muchas veces la plata del instituto viene después. Yo estoy acostumbrado, como decían los compañeros, a producir sin el instituto. Cuando vino era extraordinario. Pero igual ahora también uno pone la plata, después la recupera, ¿no es cierto? Y eso es un paso adelante. Por supuesto estamos enormemente mejor en algo que ni soñábamos en el 98, por lo menos no yo. Los compañeros a lo mejor sí, que era viajar por las provincias. Esto que hoy es una cosa, los pibes que están empezando ahora, no se imaginan. Nosotros hacíamos unas obras, algunas muy buenas, otras malas, pero las que hacíamos por ahí muy buenas, ni soñábamos con ir, a veces ni a Paraná, porque era inaccesible los costos, nadie. Y bueno, yo debo decir que en estos 20 años recorrí el país, orgullosamente recorrí el país con el teatro que hacemos. Y muchos actores que han trabajado y que han empezado conmigo, sorprendidos y emocionados, me dicen, che, estoy conociendo, así, literalmente, incluso con las últimas obras que hice, estoy conociendo esta provincia a través del teatro, y eso es el Instituto Nacional del Teatro. Eso es inigualable. ¿En qué estamos peor? Cuando nosotros hacíamos funciones hasta el 97, 98 inclusive, casi por ahí, hasta el 97 diría yo, si la obra que hacíamos era buena, estábamos 1 año, 2 años en una sala. Hoy, a mí personalmente, con un éxito enorme con alguna obra, me ha tocado bajarla a los 2 meses porque hay que darle la sala a otro. Y vos hablás con los compañeros de la sala, che, pero nos va bien, pero tenemos que dársela a otro. Tenés que bajar la obra y esperar con una obra que están dando bien, esperar a que se desocupe ese espacio para poder, y esto que estoy haciéndolo personal, pero le pasa a muchos, ¿no? Cuando hacemos una obra que nos va para el orto, bueno, y bajamos, y ¿qué va a ser? Bueno, che, hagamos otra cosa porque esto no funciona. Pero cuando nos va bien, hay que bajar las obras igual, porque en la sala, primero esto estoy diciendo, porque no hay salas, digamos. no hay salas. Ah, porque yo te iba a preguntar, Rosario, ¿cuál es la incidencia del instituto ahí en eso? Porque en Paraná, no sé si si acá no hay indirectamente. sala, en Paraná, Bueno, ¿viste? por No hay supuesto que prácticamente nada. yo entiendo a lo que va, Gerardo. No es responsabilidad directa del instituto, pero acá se piensa, y la pregunta fue, ¿cómo estamos 20 años después en nuestro trabajo? Y yo te cuento, Claro, estamos claro. peor en ese sentido. Infraestructura. Algo también no hemos podido, hay algunas cuestiones de difusión y demás que sería largo hablar, que no, evidentemente no están funcionando porque hay un público que hemos perdido. Eso, por supuesto, debe ser responsabilidad nuestra también, pero hay algo que ahí el instituto tendría que me parece que mirar. Y otra cosa que me parece que yo no diría que es un fracaso, pero algo que no termina a mi modo de funcionar y que le hemos chequeado con otros compañeros también, y es esto que vos tocaste recién. Y no es simpático decirlo, para mí me resulta incómodo decirlo, pero uno ve, me ha tocado en suerte viajar, hacer asistencias técnicas, dar cursos, y uno ve que hay lugares más alejados en algunas provincias, incluso estoy hablando de las provincias del centro, ¿no? Donde se supone que hay mucho más movimiento, y que hay una pobreza considerable, estética y en el nivel de las obras. Y yo me pregunto, 20 años después, es algo que, esto no es un reproche al instituto, pero nosotros como hacedores deberíamos pensarlo, y el instituto tiene que ver algo en eso, me parece que ahí falta algo que no se ha desarrollado, que son las asistencias técnicas, pero en serio, con docentes, con actores, acompañando procesos.
Porque si no, uno escucha la queja por ahí cuando vas a otras provincias o acá mismo en Santa Fe, por supuesto acá mismo en Santa Fe, lugares donde decís, che, pero acá ¿cómo hacemos para ir a tomar un curso? O esta desesperación por ahí que uno ve en algunos alumnos en otros lugares más alejados, decir, che, ¿cómo podemos hacer para ir a tomar clases a Buenos Aires o a Rosario? Y eso sí creo que hay que atenderlo, porque si no es plata distribuida a todos por igual, cosa que creo que habría que reconsiderar también, y hay un teatro que atrasa muchísimo en muchos lugares, y son muchos. Uno lo ve también a veces en las fiestas nacionales, ¿no? Hay una cuestión también, me parece que en eso es una cosa que habría que revisar y profundamente, que semejante institución, semejante esfuerzo que es el instituto, y con todo lo que tenemos para agradecer, y a mí me parece que todavía no hay una producción teatral que esté al nivel de 20 años de desarrollo, porque no es que estamos en el 98, bueno, estamos hablando de 20 años después, y decís, che, pero todavía se hace teatro de este tipo, dice uno, ¿no? Sí, bueno. Es interesantísimo lo que vos planteás y a mí se me abren algunas, puntos de vista para analizar eso. Voy a decir algo que yo veía hace mucho y lo sigo viendo. Nosotros vemos la gente que empieza a hacer teatro, ahora hay chicos que hacen teatro de 7 años, 8 años, 12 años, 15 años, se sigue y hay una gran brecha entre los 30 y los 50. Porque entre los 30 y los 50 desaparecen los actores. Desaparecen porque a los 30 años vos te casás, vos haces otra cosa, necesitas la plata, necesitas un montón de cosas. Claro, entonces esa brecha entre los 30 y los 50, y siempre es como que estamos con chicos que están aprendiendo. Es probable que esa dé de alguna manera alguna respuesta a alguna de las cosas que vos decís, porque es como que nunca terminamos de ver esos actores. Porque yo te digo la verdad, yo ahora a los 62, sí, cumplo 63 ahora en mayo, me siento como con una capacidad para hacer cosas que no hice nunca en mi vida, porque tenía acumulado en tu cabeza un montón de cosas, y yo creo que eso redunda en una calidad, digamos, en el trabajo. Ahora, si vos, entre el tipo que hace experiencia y a los 30 se va por otro tipo, porque no puede vivir de eso, porque tiene que hacer otra cosa, y otros quedan, yo lo sigo viendo que hoy también sigue pasando. No he hecho una investigación, un estudio para decir, bueno, es más o es menos el porcentaje, pero sigo viendo eso. La otra, que yo creo que el instituto, ahí sí, yo le haría un aporte, sería diferenciar entre la demanda del lugar y la necesidad que tiene el lugar, que son dos cosas distintas. Una cosa es lo que la gente demanda y dice, bueno, nosotros queremos un director así, queremos apoyatura técnica en esto y esto, pero vos tenés que tener, es como una mirada psicológica, que vos decís, vos me estás contando esto y yo he visto esto, pero yo en realidad me estoy dando cuenta que vos, lo que vos me pedís no es lo que realmente necesitas. Y saber a veces que lo que tiene que llevar a ese lugar no es necesariamente, sino que tiene que hacer a lo mejor un trabajo previo distinto sobre otro tipo de cosas que se necesita y no a veces la demanda que te piden. Me parece que en eso hay que tener una mirada y que a veces esa mirada es para el delegado del regional, esos tipos que tienen que saber qué es lo que demanda la gente, pero también tengo que saber qué es lo que necesita, porque el que demanda está atravesado por lo que quiere y no ve generalmente qué es lo que necesita él y la gente de atrás. Me parece que en ese punto es un punto muy delicado e importante a tener en cuenta. Y lo demás, que vos decís que sí, se ve eso también, siempre hubo, pero cuando uno lo menciona es porque uno ve ya como, se nota como demasiado, entonces uno hace una observación sobre eso. Me parece que esos dos puntos pueden hacer entender eso y buscarle una respuesta a eso, puede ayudar de alguna manera a que tengamos el teatro de mayor calidad y todo, porque con las asistencias y está todo bien. Ahora, a veces esas asistencias no prenden como tienen que prender porque no es lo que realmente necesitaba ese lugar. Yo lo he visto eso. No es la demanda. Es como cuando vos querés el capital social, cuando se abre en economía, el capital social. En un lugar donde vos tenés analfabetos, donde vos tenés pobreza económica, donde tenés pobreza cultural, que no es lo mismo que la pobreza económica. Claro. Entonces, y vos decís, sí, porque ahí hay que hacer tal cosa, pero esperá, primero tenés que trabajar el territorio para nutrirlo de un montón de cosas para que después pueda recibir mejor lo otro y realmente hacer la digestión sobre eso.
porque si no a veces equivocamos, mandamos una cosa que no puede prender porque no está preparada la fertilidad de ese lugar. En ese tipo de cosas parece que hay que hilar fino, un poquito más fino en el instituto para poder intentar un cambio sobre esto que vos decías. Sí, perdón, yo cuando, para aclarar, no sé si hace falta aclarar, capaz que oscurece. No siendo simpático con el comentario, porque qué se larga uno a opinar sobre, digo cuando es muy evidente y se ve habitualmente, no trabajos que a uno no le gustan, no me estoy refiriendo para nada si me gusta o no, digo cuando vos decís, pero esta gente no vio teatro en los últimos 50 años, es decir, hay una dificultad enorme para entender cuestiones o para presentar cuestiones muy exactamente, no de cuestión del gusto, no que me gusten o no, ¿no? Y eso me llama la atención con 20 años ya de trabajo del INT. Me parece que tendría que ser uno de los objetivos a tener en cuenta en los próximos años, ¿no? No, sí, opino como él. A nosotros nos pasa en Tierra del Fuego, ¿te imaginas lo que están hablando de lo que pasa en otras provincias? Y en la nuestra pasa. Y yo lo siento porque de alguna manera, no solamente porque lo percibo personalmente, sino porque me lo hacen saber. Nosotros estamos en Tierra del Fuego, nuestras producciones son de alguna manera mucho más pobres que lo que vemos de Rosario, de Buenos Aires. Sí, pero tiene que ver también con el tema de la formación, porque es lo que decía él. Si el instituto por ahí te manda a través del representante, elige, no sé, te dice, bueno, este mes le vamos a mandar una asistencia técnica de la voz. Después te vamos a mandar una escenografía, ¿no? Y nunca terminás comprendiendo demasiado. La cuestión es la continuidad y que haya como, ya que nosotros, por ejemplo, no tenemos escuela de teatro en Ushuaia, por lo menos decir, bueno, tenés la posibilidad de tener una escuela que venga a través del instituto con distintos docentes, pero que tenga una continuidad en el tiempo. Porque si no, viste, hacer el cursito, te enganchás, después hacer... Lo que pasa, yo lo veo con los actores de mi grupo y con otros grupos. Se enganchan, empiezan, hoy 3 días de entrenamiento, que esto... Bueno, después se van 2 días y después caemos en lo mismo, porque además, por lo menos lo que nos pasa a nosotros es que la mayoría de la gente en Tierra del Fuego no vive del teatro, trabaja en otros lugares. Nosotros nos juntamos a partir de las 8 de la noche. No es que tenemos una continuidad que podemos estar todo el tiempo, y por suerte que tenemos el espacio, pero yo soy consciente que cuando voy a una fiesta nacional no me va bien, porque cuando se empieza a comparar, encima, bueno, no solamente por mi mirada, sino que cuando vos te van a hacer una devolución y te das cuenta que no está en las mismas condiciones que otras obras de otras provincias, te sentís un poquito mal, ¿viste? Como que a veces decís, bueno, no tengo Sí, ganas de... pero mira, Eduardo, digámoslo con absoluta claridad y honestidad. Acá en Rosario, que hay muchos docentes de teatro, que tenemos cercanía con Buenos Aires, muchos de nuestros alumnos viajan a Buenos Aires. Acá en Rosario, una ciudad con una trayectoria teatral inmensa y con maestros, bueno, como algunos se han premiado ayer y demás. Hacemos cada bodrios infumables, o sea que yo no me refería que si necesariamente esto que vos decís yo coincido plenamente. A mí yo he rechazado ir a algunos lugares donde me dicen vení, da un curso, a Jujuy últimamente me preguntaron, no, yo 3 días no voy más allá de que pueda servir o no lo que pueda aportar uno. La de la continuidad, el conectar, y insisto, no solo una provincia tan lejana como Tierra del Fuego o Santa Cruz, acá en nuestra propia provincia, digámoslo con toda claridad, nuestra propia provincia, a veces uno tiene contacto con otras ciudades, pueblos, y dice, che, nosotros cómo... Yo debo agradecer al instituto inclusive en eso, como docente, yo tengo alumnos del instituto que son becarios, que vienen a entrenar conmigo, vienen de Corrientes, de Reconquista, y eso también, y eso hablan, ellos te cuentan, te dicen, nosotros nos damos cuenta, o sea, provincias más centrales y cercanas, no hace falta ir tan lejos. Acá en nuestra propia provincia, es como que es muy notable lo que sucede entre Santa Fe, Rosario, por ahí Rafaela, y
y se supone que el instituto es federal y es nacional, y bueno, esto es algo que es una pata floja, ¿eh? Es una cosa compleja de la que estamos hablando. Estamos, digamos, hablando de la realidad, de unos aspectos de la realidad teatral. No quiere decir que yo, en lo personal, creo que ninguno de los compañeros le esté tirando la responsabilidad a una institución como la institución, para nada. Lo que sí decimos que son cosas que tenemos que revisar y mirar y ver para poder saltar esos charcos que hace rato que forman parte de esos males estructurales que por ahí uno ya lo viene viendo y uno dice, bueno, podemos resolverlo también, no es algo difícil. Hay una responsabilidad muy importante, obviamente, del territorio, del lugar en donde se desarrollan las cosas. Nadie va a venir a resolverte un montón de problemas. Pero si están dadas las condiciones para que vos puedas organizarte mejor, para que puedas trabajar mejor, para que puedas pensar mejor el problema, para que haya un montón de gente que te pueda ayudar de alguna forma, bueno, están dadas las condiciones para que esas cosas también puedan modificarse, ¿no? Bueno, justamente yo estaba pensando en eso, que se fue dando solo en la mesa, ¿no? O sea, ¿qué cosas le faltan, qué cosas son perfectibles, digamos, de la ley? Porque venimos hace, imagínate, 4 días que venimos hablando o sea, de la importancia en el desarrollo del teatro independiente que tuvo la ley, el instituto, a lo largo de todo el territorio, bueno, digamos, defenderla. Y bueno, sí, por ahí me preguntaba, bueno, pero ¿qué cosas le faltan? ¿Qué cosas podrían ser, en dónde se nos está escapando, digamos, algo? No sé, ¿alguna otra cosa en ese sentido? ¿Algún otro punto que les parezca que haya que Yo digo retocar, algo, hay mucho repensar? Que en temas de formación y en eso el instituto ha hecho mucho. En Santa Fe está la licenciatura, que nunca hubo. Todos los muchachos que, como nosotros, bueno, no sé vos, pero que no tuvimos formación académica, hacen 3 o 4 años allí, eso es muy importante, y eso es porque hay un instituto. Es decir, también hay que saber que se vienen haciendo muchas cosas que sí han ayudado a entender un poco mejor la complejidad de la cosa, a estudiar, a entender, a conocer otras herramientas, y eso yo lo he visto en general, por lo menos en la zona nuestra, digamos, no en la zona centro litoral. Eso me parece que es muy importante. Ahora, lo otro me parece que es algo más de mediano y largo plazo, en donde por más que uno pueda apuntalar con políticas algunas cosas, también el territorio mismo tiene una vocación que tiene que desarrollar y decir, bueno, yo veo que, por ejemplo, que hay muchos menos grupos. Y todo esto que estamos hablando recién se hace cuando vos tenés un grupo, porque el grupo tiene un proceso de mediano y largo plazo. El grupo, gente que se entiende, gente que... Es como la selección de fútbol. Si vos llamas a los jugadores para jugar un partido, bueno, probablemente te vaya más mal que bien. Ahora, si esos tipos están jugando de hace años, se entienden mejor. A mí me parece que la tradición del grupo para el teatro es muy importante como panacea, digamos, de calidad, de esfuerzo, de intercambio, de retroalimentación, de entenderse en la creatividad, una serie de cosas. Ahora, si eso, digamos, decae, me parece que tenemos menos posibilidades todavía que de formar un elenco y decir, bueno, hagamos esta obra y se terminó. Me parece que la calidad viene en la mano de otras cosas también, eso es lo que quiero decir. Y el instituto ha hecho mucho por eso, pero faltan saltar algunas cosas que también hay una responsabilidad compartida entre la misma gente que también se dedica a esto, ¿no? Sí. Yo tengo que también hacer un esfuerzo para poder aprender a hacer cosas como en cualquier otra profesión. ¿Alguien del público quiere hacer alguna? ¿Están los micrófonos abiertos? Digamos, tal vez. Siempre alguno pregunta y. Hay público, sí. Pero bueno, si tal vez tengan alguna inquietud para. No, por ahora no. Muy bien. Bueno, si actuamos bien, pueden hacer un aplauso. A mí, para cerrar un poco, pensando un poco ya en la actualidad, metiéndonos. ¿Me iba a decir algo? Sí. Otra cosa que a lo mejor no viene a cuento, pero que, no sé, no estoy seguro, pero que me parece que hay algunos intentos en el instituto también que está bueno. A ustedes les habrá pasado también, o cuando han podido viajar afuera, no sé yo,
en mi caso España, tener contactos con otros espectadores, con otros actores, ellos unánimemente entienden por teatro argentino, ¿qué cosa? El teatro de Buenos Aires. Claro, casi corriente. A mí lo que me costó hacerle entender durante varios días trabajando con unos actores en Barcelona, que yo no era de Buenos Aires, que yo era de Rosario, más aún, yo ni siquiera soy de Rosario, soy de Ceres, al norte de la provincia. Eso es hay una cosa ahí también, ¿no? Por alguna razón, esto me parece que por más que se diga que no importa tanto, cualquier elenco, cualquier grupo le encantaría también circular con sus obras, si tienen un buen trabajo, no todos, si hay un buen trabajo, a cualquiera le gustaría circular por los festivales, por otras ciudades del mundo. Y es algo que evidentemente sigue restringido a Buenos Aires. Esto no es un dato menor. El teatro argentino, hacia afuera también, es fundamentalmente, es el teatro de Buenos Aires. Digo esto a propósito porque nosotros defendemos y peleamos y ha habido eventualidades en los últimos años de tener que volver a reafirmar que el instituto es federal, ¿no? Y que tenemos por eso un consejo que nos representa y que está bueno que estén en tensión a veces con el Ejecutivo, que no haya tanta tensión para que no se frene la cosa, pero que haya discusión y tensión está bueno, porque nuestros representantes están ahí en el Consejo. Pero el teatro argentino, es un dato para tener en cuenta, hacia afuera, es el teatro de Buenos Aires. Es un tema para charlar mucho. Yo puedo tener alguna observación a modo para seguir la discusión, digamos. Yo, la verdad que no sé dónde pararme en lo que vos decís, pero estoy pensando en grupos digamos, conocidos, digamos, de Rosario, que han ido y han circulado en América Latina, también en Europa, en Alemania, en Francia, en España sobre todo también, y que la verdad que no les he preguntado si han tenido alguna discusión con eso, pero que a veces yo no sé si es una observación que uno hace, no sé hasta dónde es realidad esto que vos recién dijiste, o es una creencia, o es una mezcla de prejuicios, o de algo que uno está alerta y uno dice, yo me siento como que no soy de Buenos Aires y estos tipos, lo único que conocen de Buenos Aires. No sé si todavía es un problema nuestro o es una realidad de la impresión de la que, por ejemplo, lo que vos tenés de lo que sucedió, ¿no? No es una impresión, es Me algo parece que muy conversado, con otra gente, con otros que han venido inclusive acá, ¿no? No digo que no, pero no sé si alcanza a ser un dato, digamos, que elimine todo lo otro, ¿no? Lo cual es interesante, por eso al partir del instituto también, hace muchos años que cuando se habla de teatro argentino, ya no se hace un libro con las obras de Buenos Aires solamente. En eso hemos cambiado mucho, en eso, bueno, hubo una evolución, eso, ¿no? Si cuando habla de teatro argentino, bueno, somos todos, actores argentinos y teatro argentino, claro. Eso, Pelletieri creo que hizo un aporte muy importante, fue un precursor de empezar a entender ese tipo de cosas. Pero bueno, son debates re interesantes para tener y yo agradezco muchísimo la invitación a esta. No es que me esté despidiendo. No, sí, ya estamos como en la recta aprovecho final. para decir, porque Sí. no siempre, no sé vos, Gustavo, no sé vos, tenemos oportunidad de hablar de esto de una forma, si no es en una condición tan como esta. Claro. Y hablarlo con mate de por medio, con un vino, con lo que sea, o trabajando. Yo extraño mucho estos espacios de discusión. Hablo solo, mi mujer me dice, sos loco. Hablo solo, y sí, a veces estoy hablando solo con esto, ¿no? Pienso en voz alta. Y pienso alrededor de temas que tienen que ver con estas cosas. Sería bueno hablarlas. Eduardo, no. Para cerrar un poco, porque ya estamos casi en el final, pero bueno, yo ahora yendo a la actualidad y pensar ustedes que son personas que trabajan con lo autogestivo, con el trabajo cotidiano de remarla más allá del instituto, digamos, y que son sujetos sociales y que son actores sociales, digo, este momento histórico en el que estamos ahora pone de algún modo
a través de su simbología, de sus discursos, en cierta amenaza, determinadas cuestiones, determinados logros, determinadas conquistas y determinadas cuestiones que tienen que ver con lo público y con poner al servicio de los ciudadanos los recursos públicos. Y bueno, nada, pensaba alguna reflexión en relación a eso, qué hacemos con esto, qué hacemos con este momento, cómo defendemos esto. Digo, se me ocurre más para cerrar un poco con el presente y pensar algo de perspectiva si se puede, ¿no? En lo personal, seguir haciendo lo que cada uno está haciendo. Y en lo institucional, involucrarse. Me parece que si hay oportunidades de participar, hay que participar y hay que involucrarse. Porque justamente uno participa con decisiones cuando se siente involucrado. Si no te sientes involucrado, ya estamos acostumbrados por otras razones a no querer participar porque no nos involucran ni lo que tratan, ni cómo se trata, Pero cuando uno tiene algo que ver con eso, me parece que la mejor manera es involucrarse, si es que se puede. Y si no, seguir haciendo por lo menos lo que yo siempre he seguido desde mi lugar haciendo cosas. Hemos creado la carrera de gestión cultural. Si yo tuviera que hablar qué pasó de los 20 años después del 98, trabajé hasta el 2005 bastante fuerte y después me dediqué a la gestión. Porque entendí que lo nuestro está metido dentro de las políticas culturales. Y es muy importante para ciudades chicas, medianas o grandes que podamos entender el manejo de la cosa pública en términos de política. Y tenemos 120, 130 alumnos por año. Este año sale la primera camada. Todos chicos, es una tecnicatura, pero universitaria. Chicos que vienen de bibliotecas, vienen de fiestas de carnaval, vienen del teatro, vienen porque regentean algunos músicos o producen un montón de cosas voluntariado, digamos, ¿no? Que vienen para ver cómo pueden hacer para entender mejor la complejidad social que presenta hoy en día el problema contemporáneo de la sociedad. La cultura necesita un entendimiento mucho más atravesado por un montón de cosas. Y me parece que ese punto también me parece que ayudaría a que podamos entender mejor esto y hacerlo. Y el instituto, bueno, es pura gestión. Y me parece que eso sería bueno también, si uno quiere participar, involucrarse allí o en otro lugar. Sí, con respecto a este tema, a esto que planteabas sobre el momento que estamos viviendo, que es más que preocupante, una violencia inusitada. Muchos no esperábamos nada bueno de esta nueva gestión a nivel nacional, pero esta violencia brutal en todos los sentidos, física, económica, social, no. Entonces, digo esto para decir que en algún lugar me parece que estamos bastante confundidos, la preocupación tiene que ver con genera confusión. Lo que yo veo, por ejemplo, en los compañeros más cercanos con los que trabajo, algo que decía recién Gerardo, pero que lo noto ahora, que lo preguntás y me cae cierta ficha. Estamos ensayando mucho más que antes. Ensayando, produciendo mucho, yo como actor y como director, porque nuestras zonas de batalla políticas, estéticas, cultural, ideológica, filosófica, seguramente altamente se libran en eso, que es el ensayo, la producción de una obra, la reflexión sobre la realidad en función de una operación simbólica, que es una obra de teatro. Y después, por supuesto, estar atentos y alerta, qué sé yo, no sé, en las escuelas estamos siempre ahí como de alguna manera movilizados, acompañando los procesos de movilización, de resistencia, en los gremios a los cuales pertenecemos. No sé, es un momento para estar muy alertas, que la preocupación no nos abroquele, y estar muy alertas, qué sé yo, eso. No, particularmente
digamos, yo no sentí un cambio en Tierra del Fuego así a nivel político, económico. Estamos viviendo una situación bastante compleja, pero respecto a la actividad o a la institución, a lo que tiene que ver con el Instituto Nacional del Teatro, si bien, por eso digo que estamos en una situación política bastante compleja, no lo sentimos de una manera tan fuerte en Tierra del Fuego. Yo no veo demasiado cambio, no sé si porque por ahí todavía se mueve la misma gente, a pesar de que haya cambiado la gente de la Secretaría de Cultura, digo, como se mueve más o menos siempre la misma gente del instituto, no noto una situación bastante diferente a los últimos años. Eso por lo menos lo que pasa en nuestra provincia, y además porque, como yo dije, tiene una complejidad que ha cambiado permanentemente de partidos políticos, que a veces tienen que ver con la misma política del gobierno nacional y otras veces no, no se ha sentido demasiado, no se ha resentido demasiado. Es muy particular también Tierra del Fuego, en la parte, en lo que tiene que ver con la parte económica y política y cultural. Por lo menos esa fue mi experiencia. Está bien, sí, sí. Yo más me refería a una cuestión más social, simbólica y fuerte de que hay un discurso hegemónico, digamos, a través de los medios y a través del Estado nacional, donde lo público es defenestrado, donde, bueno, a ver, se acaba de cerrar un acuerdo con el FMI para reducir el déficit. Digo, eso va a impactar. Impacta en las políticas públicas y hablar en las políticas públicas culturales, digo, más allá de que en lo inmediato todavía a lo mejor, no sé, no lo digamos, yo lo pensaba como una cosa más general. Esta ley, todo lo que aprendí en todos estos días en las charlas fue, digamos, grandes hitos que tuvieron que ver con movilizaciones que fueron en defensa de este proyecto. Una que fue en el 2001, fin del gobierno de la Rúa, que fue la memorable movilización a la Plaza de los Congresos, porque en ese gobierno planteaba serios recortes y estaba amenazado, digamos, el financiamiento directamente. Y después hubo otra que me comentaron en el 2003, que fue como en Mendoza, que fue hubo un intento de cambio de sistema interno de funcionamiento en pos de un centralismo porteño, digamos, no quiero profundizar, pero hubo como dos grandes momentos de amenaza de esta ley que tuvieron una fuerte resistencia de los colectivos, porque el espíritu de esta ley y el espíritu de este funcionamiento tiene que ver con la lógica del teatro independiente. Esto, como decir, funciona como un grupo, pero, bueno, digo, esos momentos de amenaza hubo una rápida reacción. Ahora no sé si es así, no sé cómo lo ven ustedes, pero bueno, la pregunta tenía que ver con eso, en cómo este colectivo puede hacer para defender esto, que los tiempos que se vienen, por lo menos desde lo que se proponen en las políticas generales, no son muy alentadores. Es una lucha permanente, la lucha está siempre. Yo acá hago valer la edad. A mí no me sorprende este gobierno, personalmente. Me preocupa, sí, pero no me sorprende porque yo sé... Sí, no, porque lo hemos... No, está bien, sí, pero no, a mí sinceramente no me sorprende. Es más, no es lo peor. Puede haber cosas peores. Porque está en la naturaleza ideológica y de su práctica política y de sus convicciones. Pero bueno, tenemos un teatro complejo, te dije hoy. Por eso mismo. Nosotros somos una sociedad compleja y que a veces se ha equivocado muchas veces, pero que también sabemos hacer más cosas que la resistencia. Como decía él, estamos alerta, sabemos que la lucha es permanente y si llega a suceder algo, yo no tengo la menor duda, me estoy acordando del enano Campos, Alberto Campos, con unos zancos de 10 metros, en pleno 9 de julio con la bandera, ¿viste? Cuando íbamos a luchar, cuando Cavallo fue a retirar los fondos. Yo creo que eso sigue estando latente. ¿Que queremos llegar a eso? No. Pero estamos ahí y vamos a estar dispuestos. Por eso, porque el teatro que tenemos es complejo, porque tenemos una historia compleja y porque los teatreros también somos complejos. Y a veces, aunque no entendamos, vamos medio de frente. Y creo que no hay que asustarse. Hay que saber que estamos en el juego. Y hay que saber ubicarse en el puesto para poder defenderlo.
Bueno, muchas gracias. Un placer realmente.